A continuación veremos un video de bienvenida y de la historia del coloquio. La Fundación Cervantina de México, AC, el Museo Iconográfico del Quijote y la Universidad de Guanajuato, en colaboración con el Instituto Estatal de la Cultura de Guanajuato, celebran el 30º Coloquio Cervantino Internacional denominado México 1521, Realidad y Ficción. Al espíritu cervantino de la ciudad de Guanajuato lo ha alimentado de manera sustancial los coloquios. Todo comenzó hace 68 años, cuando en las calles y plazuelas de Guanajuato se realizaban las representaciones de los entremeses cervantinos, iniciados bajo la creatividad de don Enrique Ruelas y que han continuado hasta el día de hoy. A estos se sumaron hace 49 años el Festival Internacional Cervantino y el Museo Iconográfico del Quijote, este último creado y donado por don Eulalio Ferrer Rodríguez hace 34 años. Museo único en el mundo, con una colección de más de 800 piezas artísticas en su haber y en un continuo incremento en los últimos años que ha permitido ampliar su presencia con exposiciones en ciudades como León, Irapuato, Querétaro y Ciudad de México. El museo tiene un origen común con la Biblioteca Cervantina Eulalio Ferrer, ubicada en la calle de Manuel Doblado número 2, en el centro histórico. La biblioteca cuenta con más de 250 ediciones del Quijote, entre ediciones especiales, lujosas y raras, traducciones a distintas lenguas, así como una vasta obra crítica. Posee más de 50 traducciones del Quijote, entre las que destacan la edición en hindi, turco, quechua, euskera, lituano, noruego, checo y mandarín, entre otras, de modo que suman más de 2.000 volúmenes. Así, el museo, el Coloquio Cervantino Internacional y la biblioteca han venido a fortalecer orgullosamente a la ciudad de Guanajuato, como la capital cervantina de América, nominada por la UNESCO en noviembre de 2005. Este año, el tema del 30º Coloquio Cervantino Internacional es México 1521, Realidad y Ficción, en continuidad a los 3 coloquios anteriores, Antecedentes cortesianos en Cervantes en 2017, La literatura mexicana en la época de Cervantes en 2018 y Los relatos del encuentro, México siglo XVI en 2019. De este modo, y gracias a la colaboración del Dr. Christian Duverger, esta 30ª edición tiene como propósito explorar los textos surgidos del encuentro entre dos mundos, la realidad y la ficción. Esto a partir de los textos, tanto históricos como literarios, escritos a la luz del momento y cuya aparición coincide además con las primeras décadas de la circulación del Quijote por el mundo. El 30º Coloquio Cervantino Internacional reunirá a escritores, historiadores y antropólogos. Además, este año el evento estará abierto al arte, que constituye otra narrativa. Contaremos con la participación de un artista gráfico que presentará el proceso creativo de su obra dedicada a la conquista, obra que estará expuesta en el Museo Iconográfico del Quijote. Asimismo, en el marco de este encuentro se presentan 3 exposiciones temporales y la lectura dramatizada de Los Mirones, entremés atribuido a Cervantes por el Teatro Universitario de Guanajuato. Finalmente, un concierto de clausura con la Sinfonietta MIC interpretando un programa acorde al tema del encuentro. A 500 años de la llegada de Cortés a México, el Coloquio Cervantino Internacional busca revalorar los orígenes de la literatura mexicana en la fecha significativa del encuentro entre dos culturas y sus interpretaciones. México 1521, Realidad y Ficción. Sean ustedes bienvenidos.
A continuación, cedemos la palabra al licenciado Onofre Sánchez Menchero, director general del Museo Iconográfico del Quijote y director del Coloquio Cervantino Internacional. Pues bienvenidas y bienvenidos todos a este 30º Coloquio Cervantino Internacional. Muchas gracias por acompañarnos. Apreciamos mucho la distinguida presencia de los asistentes aquí al Presidium. Muchas gracias por estar con nosotros. Y bueno, este coloquio que al cabo de 16 largos meses estamos hoy al fin inaugurando este evento. Un parto difícil ha sido el nacimiento de este coloquio, pospuesto en 2 ocasiones por los avatares de la pandemia y llegados al día de hoy con cautela aún, pero gracias a la protección, si no total, sí potente de las vacunas. Para su refuerzo en este coloquio hemos contado con la asesoría y acompañamiento protocolario de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado, instancia a quien agradecemos su guía en estas medidas sanitarias. Valga este apunte inicial para dar una mayor certeza y tranquilidad de los cuidados que estamos implementando para el resguardo de la salud de todos los asistentes. Pues bien, estamos gratamente emocionados de iniciar este evento que se concatena con todos los anteriores coloquios en sus ya largos 30 años desde su inicio. Hoy llegamos a este 30º coloquio y considerando que los 3 anteriores han estado ligados, al igual que este, con el tema de los 500 años del encuentro, de 2 grandes civilizaciones y culturas, y sobre todo con el detonante y prolífico número de relatos y crónicas que, a raíz de este hecho histórico, aconteció en las escrituras del encuentro, la necesidad de relatar la invención del Nuevo Mundo. Dimos este viraje desde el 2017 para conmemorar el encuentro y llevarlo a cabo hasta ahora 2021, con la caída y fundación de la nueva Tenochtitlan, que es el reconocimiento de este país con sus parabienes y con sus paramales, que todo acontecer histórico irreversiblemente conllevan. Pero además, y siguiendo la tesis del doctor Christian Duverger respecto a la autoría de la historia verdadera de la conquista de la Nueva España, que es de la pluma del mismísimo Hernán Cortés, esta historia verdadera conocida por todos de la autoría de Bernal Díaz del Castillo, es una crónica, un relato histórico, sí, pero con una descripción de un gran colorido literario que, independiente a la autoría, está caracterizado, como anota Alberto Rivas Llanes, por el gran deseo de contarlo todo, que convierte su obra, al margen de su dimensión histórica e historiográfica, en una construcción literaria de extraordinaria riqueza. Para el quehacer cervantista del Museo Iconográfico del Quijote, esto es muy interesante, como lo hemos subrayado en otras ocasiones. Abordar también, además del magno encuentro de 2 civilizaciones y la dimensión de su trascendencia hasta nuestros días, el antecedente novelístico que significa la historia verdadera, escrita antes de Don Quijote de la Mancha. Obras literarias ambas escritas en el mismo país y en la misma lengua, con 60 años aproximados de distancia entre la elaboración de una y otra. Considerando la tesis de nuestro guía y amigo Christian Duverger
respecto al cautiverio de Cortés en España y que durante los últimos 10 años de su vida el conquistador dedicó a escribirla. La historia verdadera es una crónica, podemos anotar novela épica, sustentada en la descripción acuiciosa de los hechos reales, pero superada esta relación de hechos por el apunte apasionado de los caracteres de los distintos personajes que intervienen en la epopeya, así como la pintura detallada de los paisajes naturales y civilizatorios que inmiscuyen al lector dentro de la historia verdadera, de manera más activa, tanto imaginativa como emocionalmente. Esta novela impresa en Madrid 16 años después de la muerte de Cervantes y que consecuentemente no llegó a tener en sus manos, sí existen evidencias, sin embargo, de que el alcalaíno tuvo conocimiento de la conquista de México a través de las cartas de relación de Cortés y que, tal vez por ello, acarició por 3 ocasiones venir con empleo a las Indias y por 3 ocasiones negadas sus solicitudes por la corte española. Con el actual coloquio cerramos un ciclo que lanzamos para la conmemoración de estos 500 años, de 1517 a 1521, es decir, durante estos 4 años, 2017 al hoy 2021, cancelando el 2020. En conjunción con esta perspectiva, en esa institución también nos hemos esforzado en estos últimos 6 años en el rescate y difusión de las lenguas indígenas, sobre todo enfocados a la edición de textos y libros para niños y jóvenes. El Don Quijote para niños, el Popol Vuh, el Principito, en las lenguas otomí, chichimeca usa y al náhuatl, y una nueva edición de una mitología náhuatl rescatada y bellamente transcrita por el doctor Patrick Johansson, Flor sin raíz. Estos 4 coloquios, dedicados al tema de los 500 años del encuentro, habrán contribuido con un total de 50 ponencias, todas impresas en sus respectivas memorias, al diálogo que su conmemoración despertó obligatoriamente en nuestro país entre muchas instancias académicas, artísticas y culturales. La polémica, la problematización en el marco de su complejo devenir en la historia de nuestro país. Perspectivas válidas todas ellas sustentadas en hondos estudios y análisis de muchos años por distintos investigadores, académicos y escritores, con elaboradas tesis y puestas a discusión, con argumentos que van entretejiendo acercamientos a una verdad o a una serie de verdades. Lo que no es válido, me parece, es la negación de los hechos o mantener una resistencia sórdida, incapaz de cerrar la supuesta herida abierta luego de 500 años. Con ello no seremos mejores, por el contrario, seguiremos inmersos en el laberinto dividido entre buenos y malos, vencidos y vencedores. Agradezco la presencia de todos los ponentes a este coloquio, su valiosa aportación de tantos años de estudios y dedicación y por su confianza para con esta institución. Asimismo, debo mencionar nuestro reconocimiento y agradecerle ampliamente su guía y coordinación académica del programa por el doctor Christian Duverger. Agradecemos también a los artistas que aquí nos acompañan, entre ellos Emiliano Gironella, por su creación pictórica de 8 obras realizadas ex profeso para la edición Cortés Escritor, libro que es producto de la antología sobre el tema de los 3 coloquios anteriores y que se encuentran en exhibición en el Museo Iconográfico del Quijote.
al director del Teatro Universitario, el maestro Hugo Gamba, que nos deleitará con el entremés atribuido a Cervantes, Los Mirones, y al maestro Juan Trigos, compositor y director de la Sinfonieta MIC, que nos brindará un magnífico concierto de clausura. Agradecemos el siempre apoyo del Gobierno del Estado de Guanajuato, de la Fundación Cervantina de México y de la Universidad de Guanajuato. Reconozco y agradezco el esfuerzo y la dedicación de todo el equipo de colaboradores del Museo Iconográfico del Quijote. Ojalá disfruten y que sea enriquecedor este coloquio. Muchas gracias. A continuación, la doctora María del Carmen Rodrigo Servín nos dirigirá un mensaje en representación de la maestra Ana Sara Ferrer Bojorquez, presidenta de la Fundación Cervantina de México. Muy buenos días a todos y todas. Gracias por permitirnos estar aquí. Hoy, con la representación y saludos de la maestra Ana Sara Ferrer Bojorquez, presidenta de la Fundación Cervantina de México, quiero manifestarles nuestra más sincera felicitación y satisfacción por el apoyo del Gobierno del Estado de Guanajuato a través del recibido en el Museo Iconográfico del Quijote, por habernos permitido llegar a este 30º coloquio, que también fue una de las aportaciones iniciadas por don Eulalio Ferrer Rodríguez. Seguramente, donde quiera que se encuentre don Eulalio Ferrer Rodríguez, se sentirá muy satisfecho por lo que, pasados los años, aquella semilla que sembró al generar la creación, la idea de llevar a cabo una fundación en esta magnífica ciudad de Guanajuato, hoy por hoy tiene como resultado. Ha transcurrido mucho tiempo y gracias al esfuerzo de muchos y muchas intelectuales, gobiernos, personas en general, esta semilla ha trascendido. Algo importante en una sociedad, de lo cual don Eulalio siempre fue consciente, es la cultura, la información, la comunicación, que fueron los ejes centrales a través de los cuales desarrolló su carrera. Estos 3 ejes centrales, torales en su vida, los llevó a cabo y vemos parte de uno de estos que están vinculados con la comunicación. Para compartir perspectivas de diversa índole. Y es que, ¿qué de lo humano no convoca la obra de Cervantes? Es la obra de Cervantes quien nos une, quien nos ofrece un gran maridaje entre lo heroico con lo cómico, por ejemplo, en la obra del Quijote, de lo teórico con lo pragmático, de esa gran vinculación entre el lenguaje culto con el lenguaje popular. Es acudir a la lengua para divertir y también para educar. La lengua como instrumento constructor de puentes de entendimiento para describir la realidad o incluso a través de ella encontrar un manto protector ante las penurias que la propia realidad nos evidencia. Así, la lengua de Cervantes, más que un instrumento de comunicación, nos significa un vehículo de identificación cultural, de identidades. Esta edición, como también ya lo destacaba el licenciado Onofre, tiene ciertas peculiaridades. Se desarrolla desde la adversidad y, por qué no decirlo, todavía ante la incertidumbre. Pero volvemos a acudir entonces a la obra de Cervantes, porque finalmente es
precisamente la obra de Cervantes la que nos ofrece la esperanza como un gran motor para el desarrollo de la vida. Lo llegó a decir, la esperanza nace juntamente con el amor. Y así como en estas circunstancias adversas decimos que necesitamos construir una nueva realidad y comenzar a hacer todo aquello que esté en nuestro alcance para la reactivación económica, urge sobre todo el fortalecimiento del alma. Y por ello, la presencia irrefutable de la cultura. Y por eso, el enorme significado de este coloquio. Y precisamente antes, durante la pandemia y ahora, mucho decimos en diversos foros académicos cómo tenemos que renovarnos, y mucho decimos cómo a través de la tecnología, de la digitalización, la robótica, inteligencia artificial, todo ello, el mundo tiene que transformarse. Y mucho decimos en diversos eventos académicos cómo debemos adquirir y sostener diversas prácticas para plantear un mundo mejor y, por supuesto, para generar procedimientos más funcionales, más asertivos en todo el quehacer humano. Todo eso está bien. Sin embargo, también hoy, precisamente en el marco de este coloquio, nos hace recordar lo moderno, lo actual de la obra de Cervantes, porque ahí encontramos la descripción y el encuentro de la naturaleza con la naturaleza humana. Lo que no cambia y lo que prevalece en la esencia de todo lo humano. Y cómo a partir de la obra de Cervantes, desde lo local, se dimensionó a lo mundial. En una pequeña región de La Mancha que ha transitado pueblos, que ha transitado generaciones y ha rebasado cualquier espacio. Por ello, reitero, con el sostenimiento de este coloquio, reafirmamos nuestra vocación y nuestra identidad cervantina. Y al renovar esta tradición, mediante esta nueva edición del coloquio, honramos a todas las personas que antes y ahora en esta edición lo hacen posible. Desde Ruelas, desde don Eulalio Ferrer, y a todas las personas que han contribuido y ahora contribuirán para el seguimiento de esta gran tradición cervantina. Y al renovarlo, reitero, reafirmamos nuestra identidad. Mucho decimos aquí en la ciudad, y para quien quizás no tengan este dato, medio en broma, medio en serio, decimos, es que hay guías de turistas que dicen que el Quijote está enterrado aquí, y hasta llevan allá los turistas, es que ahí está enterrado el Quijote. Bueno, también dicen que las escalinatas de la universidad, que cada escalón es una materia, y que va uno transitando, y el primer bloque da la licenciatura, la maestría, el doctorado. Eso se dice. Bueno, ¿cuál es la realidad? La realidad es que la tradición, la vocación, el sentimiento cervantino se ha construido por muchas personas, es patrimonio de todos, propiedad de nadie, y se sigue sosteniendo. Esa es la realidad. Bueno, y si se quiere, acudimos a la ficción, y entonces decimos, Cervantes eligió Guanajuato para que aquí se le reconociera y se le difundiera. Sigamos entonces con esa gran tradición cervantina. Bienvenidas, bienvenidos a este coloquio, muy amables. A continuación, en representación del licenciado Alejandro Navarro Saldaña,
presidente municipal del H Ayuntamiento de Guanajuato, el profesor Antonio Borja, director de Cultura y Educación del municipio de Guanajuato. Muy buenos días a todas y a todos. Permítanme platicarles dos anécdotas muy rápidas. Cuando don Eulalio Ferrer estaba en Guanajuato, siempre que venía a Guanajuato, siempre estaba acompañado de mucha gente, en todos lados, afortunadamente. Pero afortunadamente también, el cielo me regaló unos minutos a solas con él en la plazuela de San Roque. Ignoro las causas por qué ese día nos quedamos él y yo ahí solos en la plaza. Nos sentamos en las gradas y le pregunté a don Eulalio, irreverente e imprudente como soy, le pregunté a don Eulalio, ¿hay algo que usted no ha logrado? ¿Hay algo que a usted le hubiera gustado ser y no lo ha conseguido? Me puso la mano, su mano aquí en mi antebrazo y me dijo, sí, me hubiera gustado ser alcalde de mi pueblo. Y me quedo siempre con ese recuerdo y esos momentos a solas con don Eulalio. Y la otra anécdota es que en el 2017 me apersoné en el despacho del señor rector, sin anunciarme, sin solicitar citas, sin nada por el estilo. Y pedí hablar con él. Le dije que traía una idea y que necesitaba que me escuchara y me apoyara, por favor. Me hizo favor de recibirme de inmediato. Y le platiqué de una idea que yo traía o tenía en ese momento, realizar con los centros penitenciarios de todo el estado de Guanajuato, que era realizar actividades de promoción y fomento a la lectura en todos los centros penitenciarios del estado, que son 10, y el libro, el tema, era El Quijote de la Mancha. De inmediato me dijo que sí. Esta entrevista duró 3 minutos, hablé yo mucho tratando de convencerlo y hablé. Él me dijo, sí, ¿necesita algo más? Y salí de ahí a recorrer todos los centros penitenciarios para hacer este trabajo con todos los internos y tuvimos excelentes resultados. Gracias, señor rector, por apoyarme en ese momento. Ahora que tenemos la suerte y el privilegio de que ustedes nos acompañen a nombre del gobierno municipal, del señor presidente municipal Alejandro Navarro, les expreso nuestro agradecimiento por su presencia y por la realización del Coloquio Cervantino Internacional. Felicito a todos los colaboradores del Museo Iconográfico, al señor director, muchas felicidades por su invaluable trabajo en favor del arte en Guanajuato, en un viaje ya de 30 años. Decir viaje significa recordar el paso de Cervantes por Italia, Portugal, el Imperio Otomano, Barcelona, Andalucía y por supuesto, como ya lo referían, su deseo de viajar a las Indias. Siempre, siempre con los frascos de tinta como compañeros de viaje y aventuras. Como escritor, Cervantes encontró en Guanajuato al público que tanto anhelaba gracias al grupo de teatro universitario de la Universidad de Guanajuato y al respaldo que por tantos años le ha dado la universidad al arte y a este grupo en especial. Estas funciones de San Roque generaron uno de los aconteceres artísticos más importantes del mundo, ya que no solo es la representación de los entremeses en la Plaza de San Roque, sino también el Coloquio Cervantino Internacional y el Festival Internacional Cervantino, que en unos días inicia su edición número 49. Como todos los días, este es excelente para manifestar nuestra gratitud a tan querido escritor. De gente bien nacida es agradecer los beneficios que reciben, dice Don Quijote a los galeotes. Y a las pastoras les recuerda que entre los pecados mayores que los hombres cometen, aunque algunos dicen que es la soberbia, yo digo que es el desagradecimiento.
Pues para no encajar en esto, expreso un profundo agradecimiento por regalarnos tanta abundancia en medio de tanta necesidad. Agradecer a Cervantes porque nos ha legado un tesoro inigualable y en su obra no es solo un asunto de honra, sino de libertad y de justicia, de sueños y de valor. Octubre de 1571. Un tipo joven, 24 años, participa en la más alta ocasión que vieron los siglos pasados: 400 galeras, 50 barcos y casi 200,000 hombres se encuentran en Lepanto. Estamos a unos días de cumplir 450 años de esa batalla en la que participó Cervantes. Por lo tanto, es un motivo más para mantener vivo su espíritu en un tiempo complicado como este que nos ha tocado transitar en estos meses, pero en los que siempre quedan como esperanza el arte y, por supuesto, la palabra y las letras. Enhorabuena y muchas gracias. A continuación, la licenciada Adriana Camarena de presenta a Diego Sinué Rodríguez Vallejo, gobernador constitucional del estado de Guanajuato. Gracias. Voy a yo también a hacer bolas con los papeles y empiece a ser el maestro de ceremonias. Bueno, muy buenos días a todas y todos. Transmito con mucho gusto el saludo del señor gobernador Diego Sinué Rodríguez Vallejo, quien envía sus mejores deseos de éxito a esta 30ª edición del Coloquio Cervantino Internacional, evento que contribuye a la profunda identidad de Guanajuato como capital cervantina de América. Saludo cordialmente al presidente Antonio Borja en representación del presidente municipal Alejandro Navarro, así como a nuestro querido rector Luis Felipe Guerrero Agripino. Un placer también compartir esta mañana con Onofre Sánchez Menchero, director del Museo Iconográfico del Quijote y de este Coloquio Cervantino Internacional, y a la doctora María del Carmen Rodríguez Servín, representante de la Fundación Cervantina de México. Por su conducto, doctora, un saludo a Ana Sara. Miguel de Cervantes sentenció: las honestas palabras dan indicio de la honestidad del que las pronuncia o las escribe. Un coloquio es fundamentalmente una fiesta de la palabra, y si es cervantina, tiene como fundamento nuestra lengua. Una lengua común, rica, variada, amorosa y decidida. Unas palabras que nos encuentran, nos conquistan, nos descubren, nos hacen permanecer. Es un orgullo testimoniar una nueva edición de este coloquio que se ha desarrollado a lo largo de 3 décadas en Guanajuato, gracias a la suma de esfuerzos entre el Gobierno del Estado, la Universidad de Guanajuato y la Fundación Cervantina de México. El coloquio ha sido una digna empresa intelectual que ha contribuido a la identidad cultural de la ciudad y ha promovido el acceso de los guanajuatenses a expresiones artísticas, literarias e intelectuales de primer orden. Es también un prodigio para nuestro país, para nuestro continente, ya que, como señala Fernando Moreno, investigador de la Universidad de Poitiers, Francia, en la presencia de Cervantes y sus criaturas en el imaginario latinoamericano puede vislumbrarse la amplitud, el radio de acción, la consistencia, la hondura y la diversidad de un fenómeno cervantista que probablemente no tiene parangón en el panorama de la historia cultural y de la historiografía literaria del continente. Por otro lado, en su filosofía del Quijote, don Agustín Basabe Fernández del Valle, agarrado en la trascendencia de la máxima obra de Cervantes, escribió con tino y armonía. Me intereso en el Quijote fundamentalmente porque en él encuentro un valioso instrumento para el estudio del hombre. Tengo la certeza de que en esta obra inmortal de Cervantes está entrañada toda una antropología axiológica.
De ahí que el Coloquio Cervantino Internacional tenga el objetivo de vincular a los más connotados investigadores, promotores culturales y académicos a nivel internacional para dialogar sobre la literatura universal, la obra de Miguel de Cervantes Saavedra y su relación con temas históricos, literarios, sociales, artísticos y culturales. La relación de Cervantes con México es larga. En su viaje del Parnaso, el príncipe de los ingenios españoles recluta a los buenos bardos para luchar contra quienes distaban de serlo. Trasladada la acción a nuestros tiempos, cabe imaginar que gustoso habría admitido en su batallón a una selecta legión de sus pares mexicanos, no solo a los poetas Octavio Vaz y José Emilio Pacheco, también a los novelistas Carlos Fuentes, Sergio Pitol y Elena Poniatowska. A esta playa del Ministerio de Cultura de España le adjudicó, por enriquecer de forma notable el patrimonio literario de la lengua española, el Premio Literatura en Lengua Castellana Miguel de Cervantes. En el ámbito de los artistas plásticos relevantes, se debe a José Clemente Orozco, uno de los pocos, quizá el único, retratos del soldado cautivo 2 veces en Argel. Lo pintó con una faz impasible, contemplando los excesos y crueldades de la conquista en el Hospicio Cabañas, la Capilla Sixtina de América en la ciudad de Guadalajara. Mención aparte merece un suceso único en la memoria quijotesca mundial. Cuando el periodista tabasqueño José Pajés Yergo fundó la revista Siempre en 1953, dispuso que el número inicial y los de aniversario tuvieran portadas alusivas al Quijote. Esas portadas se comisionaron a algunos de los mayores creadores plásticos del país, desde David Alfaro Siqueiros y Juan O'Gorman hasta José Luis Cuevas, Rufino Tamayo y Manuel Felgueres. Desde Guanajuato y México nos sumamos al continente, la nómina de autores hispanoamericanos que han manifestado un interés por Cervantes y por el Quijote y que de una manera u otra han incorporado en sus textos a la figura del autor, a su caballero andante o a su escudero, o bien que han actualizado aspectos esenciales de una poética de la novela presente en aquella obra de Cervantes, es muy extensa. Para esta ocasión, el coloquio tiene como título México 1521, Realidad y Ficción, los tratamientos literarios de la verdad. El coloquio tratará en esta conmemoración de los 500 años del encuentro de 2 grandes civilizaciones y culturas, encuentro que inspiró crónicas, relatos, mitos y que derivaron como antecedentes literarios en la obra cervantina. ¿Pero por qué un coloquio? Octavio Vaz, en su discurso de aceptación del Premio Cervantes, nos adelantó un contundente argumento. La lengua que hablamos es una realidad, no menos decisiva que las ideas que profesamos y que el oficio que ejercemos. Decir lengua es decir civilización, comunidad de valores, símbolos, usos, creencias, visiones, preguntas sobre el pasado, el presente, el porvenir. Al hablar no hablamos únicamente con los que tenemos cerca, hablamos también con los muertos y con los que aún no nacen, con los árboles y las ciudades, los ríos y las ruinas, los animales y las cosas. Hablamos con el mundo animado y con el mundo inanimado, con lo visible y con lo invisible. Hablamos con nosotros mismos. Hablar es convivir. Vivir en un mundo que este mundo y sus trasmundos, este tiempo y los otros, una civilización. Hasta aquí la cita. En Cervantes los extremos se reúnen. La península y América concilian su historia bajo la figura del hombre y del personaje. En las páginas de sus libros, el sueño de una lengua se materializa. Las plumas que aquí convergen replantearán la tradición cervantina a partir de diversas perspectivas literarias y nos recordarán que México, desde Guanajuato, ha sido parte de algún lugar de la Mancha. En estos tiempos de conmemoraciones y celebraciones del encuentro de 2 mundos, la conquista, la conmoción de la independencia, recordamos a Cervantes como un personaje que nos une el imaginario y la creatividad,
Cervantes, que impidió venir a América y que no le fue permitido, según relata don Rafael Heliodoro Valle. Este escritor, el mismo que no pudo pasar a América, en ella vive como en casa propia. Esta ciudad y este coloquio son prueba de ello. Muchas gracias. A continuación, les pedimos a los miembros del Presidium que pasen al frente para la fotografía que dará inauguración ya a este 30º Coloquio Cervantino Internacional. A continuación damos un aplauso para oficialmente inaugurar este 30º Coloquio Internacional Cervantino. En punto de las 11:30 dará inicio la primera ponencia de la conferencia magistral del doctor Christian de Berger, titulada 1520, de la noche triste a la segunda carta de relación. Hernán Conquistador, Cortés escritor. Los invitamos a seguir con nosotros y a acudir a la conferencia magistral.